gusto saludarles. Mi nombre es Elizabeth Wagner de Huervo. Soy la directora general del American Institute of Monterrey y les doy la bienvenida a esta conferencia virtual Conciencia Social para un regreso a clases seguro. Este es un tema muy importante para todos nosotros en el ámbito escolar, sin duda. Y bueno, esta noche estamos de manteles largos por los especialistas médicos que nos acompañan hoy. Y estamos muy agradecidos por su disposición para acompañarnos esta noche y ayudarnos a aclarar nuestras dudas. Les presento al doctor Fernando Castilleja. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Gusto en saludarte, Beth, y a toda la audiencia. Buenas noches. Gracias. Les voy a platicar del doctor Castilleja. Él es médico cirujano con especialidad en medicina interna y en medicina del enfermo en estado crítico. Se ha desempeñado como director médico del Hospital Zambrano de León, director de áreas críticas en los hospitales de TecSalud y director del Instituto de Medicina Interna del Hospital Zambrano de León. También es creador y director del Healthathon TecSalud, premio al emprendimiento TecSalud dentro del marco de Inc. Monterrey. Además, es profesor de carrera de medicina y de la especialidad de medicina interna de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente él es director de bienestar y prevención de TecSalud y líder de la estrategia médica COVID-19 de TecSalud. Bienvenido, doctor. Gracias de nuevo, Beth, a tus órdenes. Muy bien, ahora les presento al doctor Amarante Gutiérrez. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Beth. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Gutiérrez es pediatra neonatólogo, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de pediatría en el programa del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad de Nuevo León. Es neonatólogo egresado del Hospital de Ginecología y Obstetricia de Monterrey y profesor visitante en Thomaston Hospital de Texas Tech University. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Pediatría de TecSalud y realiza sus prácticas en el Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano de León TecSalud. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. Y nuestro tercer panelista de la noche es el doctor Oscar Tamés. Buenas noches, doctor. Buenas noches, directora Beth. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? A sus órdenes. Muchas gracias. Y el doctor Tamés es infectólogo pediatra, egresado del programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Salubridad y Asistencia de Nuevo León y del Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Es profesor adjunto del programa de pediatría del Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Salubridad y Asistencia de Nuevo León, y líder de la línea de investigación de enfermedades infecciosas en pediatría. Y realiza su práctica privada en el Hospital Zambrano de León del Sistema TecSalud. Buenas noches, doctor, de nuevo. Bienvenido. Gracias. Y aprovecho también para presentar a nuestras presidentas de la Sociedad de Padres de Familia del Instituto Americano de Monterrey, la señora Gabriela Medellín, del campus San Pedro y APS. Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y la señora Dinora Saldaña, del campus Valle Oriente. Buenas noches, Dinora. Hola, buenas noches. Gracias a ellas y a las dudas que muchos de ustedes tuvieron y externaron en los chats de mamás de la IM, es que este evento pudo ser posible esta noche. Entonces, bienvenidos a todos. Esta va a ser una noche muy, muy especial. Entonces, pues vamos a dar comienzo a este evento para escuchar las opiniones de estos distinguidos doctores sobre las inquietudes que muchos tenemos con respecto a varios temas relacionados con el COVID. Al final de la presentación habrá la oportunidad para realizar algunas preguntas adicionales si es necesario. Si a lo largo del evento no se ha contestado alguna de tus dudas, ponlas en el chat y las revisaremos más tarde. Entonces yo quisiera empezar
con el doctor Castilleja, pues que nos dé una actualización de la pandemia, doctor. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación actual en la ciudad? ¿Va en aumento? ¿Va en decremento? ¿Cómo estamos al día de hoy? Con gusto, Beth. Mira, la pandemia actualmente está activa. Es una enfermedad que sigue avanzando. Si bien es cierto, estamos corriendo la tercera ola en México, que empezó la primera, pues lo recuerdan perfectamente, a inicios del verano el año pasado, luego la de diciembre, enero. Hoy estamos cursando la tercera ola. Teníamos expectativas de mayor tasa de contagios. Se cumplió en muchos momentos durante las últimas semanas y se cumplió de una manera muy rápida. Tan así que nosotros, inclusive en el sistema Texsalud, tuvimos que cerrar el Hospital San José en un momento. ¿Por qué? Porque ya no teníamos capacidad de seguir aceptando pacientes para poderlos atenderlo con la calidad y con la seguridad que estamos haciendo todo nuestro trabajo durante todo este año y 10 meses. Actualmente, la pandemia tiende a enlentecer un poco su contagiosidad o su desarrollo. Y eso tiene que ver, pues, con que se aceleraron o se activaron mucho, pues, las medidas de retención. Si bien no fueron las del año pasado, este lockdown que hicimos en abril, mayo del año pasado, sí hubo muchas restricciones. La verdad es que el contagio se dio no tanto por la falta de restricciones, sino por la falta de responsabilidad. Hubieron muchos eventos, muchos casos de altas tasas de contagio, supereventos o superdistribuidores, les decimos nosotros, por eventos sociales, ¿verdad? En antros, en fiestas, en cosas así que sí hicieron una tasa de contagio importante. Ahora, en este momento se anticipa que la curva que va discretamente en descenso termine esta tercera ola terminando septiembre, probablemente octubre. Pero anticipamos que si la tasa de vacunación no se incrementa en el ritmo que creemos que debe suceder, y nosotros como sociedad no tenemos el comportamiento de restricción de contagios y de las medidas de las que iremos platicando más adelante, es altamente probable que en diciembre vuelva una cuarta ola. Confiamos en que sea de menor magnitud, pero sí va a ser muy, muy relevante que nosotros como sociedad actuemos muy, muy inteligentemente para prevenir, pues, los contagios. Hoy la epidemia sigue activa, la pandemia sigue activa. Hay un factor importante que tiene que ver con las variantes, ¿no? Y a lo mejor al ratito Oscar nos platica un poquito de las variantes, pero la variante predominante hoy es la variante Delta. Esto está sucediendo ya en todo el mundo. Ya es un virus diferente, es un virus que genera una enfermedad más grave que la variante original de Wuhan. Entonces, esas condiciones más la movilidad ciudadana, pues sí están determinando, pues, una alta tasa de contagios. No es el momento de bajar la guardia, lo hemos dicho en nuestros webinars. Creo que es un momento de poner todavía mucha alerta en seguirnos protegiendo y haciendo lo nuestro para proteger a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, esa es la base. La base ahorita es cuidarnos, ¿verdad? Cuidar todas las medidas habidas y por haber, ¿correcto? Es correcto. Y entender que hubo algunos cambios de las medidas de prevención respecto a lo que se vivió y se sabía hace un año. Hemos aprendido mucho a lo largo del camino. Y, por ejemplo, ahora cobra mucha relevancia, bueno, el cubrebocas definitivamente que es un tema que cobra mucha relevancia y del que creo que tenemos que hablar fuertemente hoy. Pero también, por ejemplo, hoy el tema de la ventilación de los espacios cerrados. Eso hoy cobra una relevancia mayor. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el virus se puede quedar suspendido en áreas que no están ventiladas. Y por el contrario, el tema de los tapetes sanitizantes y el tema de la limpieza de superficies o de la sanitización de ambientes, eso realmente ya quedó en el pasado, ¿verdad? Entonces, creo que podemos avanzar en los temas y podemos detallar eso más adelante. Muy bien. ¿Hay ahorita mencionaste los cubrebocas, mencionaste la ventilación, ¿hay algunos otros elementos claves de prevención del COVID? Los más básicos son la distancia sana, la sana distancia, esta famosa distancia entre personas de alrededor 1,5 metros, 1,70 metros, 1,60 metros.
Esa es una importantísima. Dos, el uso de los cubrebocas, el uso correcto de los cubrebocas, no es traerlo acá arriba o aquí en el cuello, es el uso correcto, ahorita lo podemos repasar. Naturalmente, lavado de manos, el tema de la ventilación y un tema muy importante, Beth, familias que nos están escuchando, es la autoconciencia de la enfermedad. O sea, nos da mucho temor asumir que podemos tener COVID. Hoy en día, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, síntomas gripales, fiebre o diarrea, puede ser COVID y se debe considerar con COVID hasta no demostrar lo contrario, porque de otra manera puede ir a un lugar donde hay exposición de gente y transmitir el virus, ¿verdad? Hemos visto muchos casos, muchísimos, de gente que ha ido a reuniones, que ha ido a escuelas, que yo, por ejemplo, que sigo a los muchachos del TEC, que han llegado al TEC, colaborador, que de repente dicen, no, es que tengo fiebre con 2 días, ¿y por qué no dijiste antes, mano? Y la otra es que si sabemos que fuimos contacto de alguien, nosotros también debemos tener acciones al respecto y son cosas que podemos seguir platicando en el camino del webinar. Perfecto, perfecto. Y precisamente una de las cosas que tocaste es muy importante para todos nosotros que estamos en el colegio, todas las mamás, los papás. Le quisiera preguntar a los otros doctores específicamente cuáles son los síntomas que pudiesen tener nuestros hijos por los cuales por ningún motivo los debemos de enviar al colegio. O sea, así, warning, warning, que no vengan al colegio. Si me pueden decir, doctores. Gracias. Sí, Voy a tomar la palabra, doctora Amarante, y adelante si gusta complementar con algo. Y realmente, como sabemos, la famosa definición operacional del caso sospechoso, si sabemos, esa está más orientada hacia la población adulta. Pero contestando directamente a esa pregunta, toda persona que tenga fiebre, que tenga síntomas respiratorios que incluyen tos, estornudos constantes y salida de moco por la nariz, así como dolor de cabeza y de garganta, debemos de considerar como una sospecha de COVID y no acudir al colegio. A esto se le suman algunos otros síntomas que en los niños son más frecuentes y que en la población adulta casi no están, sí están reportados, pero en un porcentaje menor, y que si se fijan en la definición operacional base, no tienen la relevancia que en los niños sí tiene, y en este caso son los síntomas gastrointestinales, como vómito, diarrea y dolor abdominal. Entonces, hemos visto un porcentaje amplio de la población pediátrica que se presentan al consultorio a veces solamente con diarrea y con malestar general, o a veces solo con diarrea y algunas alzas térmicas, algunas febriculitas muy discretas, 37.9, 37.8, y eso es suficiente para tener el índice de sospecha alto y tener el radar prendido para ir detrás del COVID, ¿no? Entonces, mucho de esta sintomatología tenemos que, como decía el doctor Castilleja, pues tener este radar encendido y tener esta corresponsabilidad de decir, a ver, alguien en mi casa tiene estos síntomas, o mi niño o mi niña tiene estos síntomas, aunque parezcan muy discretos o muy pequeñitos, o es la primera o segunda evacuación líquida que tiene, hacer como un alto, un stand-by y hacer un análisis de cómo hemos estado en la casa todos y a qué personas he visto o he tenido interacción recientemente para hacer un análisis y decir, ¿te mando o no te mando a la escuela? Ok. Entonces, por ejemplo, porque sí, acabó siendo una lista como de 8 cosas diferentes, doctor. Así Entonces, es. con cualquiera de ellas que yo como mamá vea, tiene dolor de cabeza, está muy cansado, trae escurrimiento nasal, con una de esas digo, mejor, más vale ser precavido. La frecuencia, digamos, de estos síntomas varía, ¿no? Y afortunadamente las más frecuentes sí coinciden con las del adulto. Si queremos pensar en 3, serían fiebre, síntomas respiratorios y ya sea dolor de cabeza o irritabilidad. El cuarto que se le vendría acompañando serían los síntomas gastrointestinales. Entonces, estrechar la lista de tal forma de tener solamente 2 o 3 sería complejo, sino más bien yo creo que toda la comunidad escolar y la comunidad en general se beneficiaría de tener esta lista un poquito más amplia y presente.
Perfecto. Y además el otro punto que usted dijo que me parece que es muy importante es la reflexión en casa. A ver, ¿qué hemos estado haciendo, verdad? Para entonces poder ver de dónde pudo haber habido un contacto y saber medidas a tomar, ¿correcto? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. A ver, doctor Amarante, a ver, ¿usted qué nos puede decir de esto? Gracias, gracias. Oye, yo agregaría algo más nada más aquí. Yo creo que los síntomas respiratorios del COVID se pueden parecer, o sea, de cualquier gripa simple, de cualquier catarro común pueden ser COVID. Nosotros no tenemos la forma de poder hacer una diferencial o tener un diagnóstico diferencial entre un niño que llega con una gripa común, con un catarro y un COVID. Entonces es muy importante que tengamos nosotros bien en cuenta esto y sobre todo lo que es la responsabilidad de las familias, de nosotros, porque muchos de nuestros hijos pueden tener un catarro común o muchas veces llamamos esto alergia. El niño es alérgico, por eso trae moquito. Debemos de recordarnos que un niño que tiene fiebre y malestar, eso no es una alergia en primera intención, debe pensarse que es una enfermedad. Y como enfermedad viral, pues el COVID es parte de las enfermedades virales que pueden dar estos síntomas. Y en los niños más chiquitos, simplemente el malestar, niños irritables con un poquito de malestar. En los niños más grandes, en niños entre 4 o 5 y 10 años, simplemente el dolor de cabeza y el malestar en la garganta puede ser un síntoma importante, que es lo que estamos viendo con mayor frecuencia. No vamos a esperar que pierdan el olfato, que tengan fatiga o dificultad para respirar, porque ya vamos a una enfermedad muy avanzada. Hay que estar pendientes de los síntomas iniciales, de los síntomas que podemos nosotros pensar o sospechar, porque esos niños, esos pacientes, idealmente no deben ir al colegio. Debemos de tener un cerco y ponernos bien atentos a que esto no vaya haciéndose algo más grandote. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y ahora, dentro de eso, en varios colegios, si los niños tienen síntomas, están pidiendo que para que regresen a clases se hagan una prueba COVID. Y bueno, sabemos que hay dos tipos de pruebas, la de antígenos y la prueba PCR. ¿Cuál debemos de usar? Ahora, una bastante más cara que la otra. Supongo que tiene una razón de ser. ¿Qué tal? ¿Qué nos pueden platicar de estas dos pruebas y qué es conveniente? Mira, la prueba de PCR es una prueba donde vamos a detectar material genético de lo que es el virus del COVID. Y la prueba de antígeno, que es la otra prueba que se puede hacer con intención de detectar la enfermedad activa, detecta nada más parte de la cápside, de las partes de lo que es el virus. Una tiene un valor que es alrededor de, podemos decir, como unos 3,000 pesos, y la otra varía mucho desde 400, 800 pesos. Realmente la prueba es más fidedigna y le damos mucho más valor a la prueba de PCR, que es la prueba cara. Pero con la prueba de antígeno podemos detectar a lo mejor una buena cantidad de pacientes si tienen síntomas activos. El punto aquí es si voy a hacer una prueba de PCR o una prueba de antígeno, depende de los síntomas y en qué momento me encuentre. Ahorita comentamos de eso, alguien más lo va a agregar. La otra cosa es hacer una prueba de anticuerpos, pero eso es ya para saber si yo tuve la enfermedad, eso se hace en sangre. Es diferente. Si yo hago una prueba de anticuerpos, no es para detectar la enfermedad activa, es para ver si yo ya tuve, si mi organismo ya respondió con anticuerpos que se crearon porque tuve la enfermedad. Entonces, en una enfermedad activa, la PCR y la prueba de antígenos son de utilidad. No sé si quieren agregar algo más de cuándo, en qué momento sean las pruebas. Alguno de ustedes dos, Oscar, Fernando. Gracias, doctor. Voy a agregar datos y seguramente Fernando también tendrá algo que agregar. Mucho de la relevancia de saber cuál prueba es la mejor para mí es el momento o el timing de tu infección. Una persona que no tiene síntomas, aunque esté contagiada, una persona que no tiene síntomas, su probabilidad de tener un antígeno positivo disminuye de manera importante. Entonces, digamos que una prueba de antígeno es el mejor rendimiento se obtiene cuando la persona tiene síntomas activos en ese momento. Por eso cuando, por ejemplo, imagínense que esta reunión hubiera sido presencial, que estuviéramos en uno de los auditorios de su institución y alguien dice, ¿sabes qué? Yo empecé con síntomas una persona y todos nos queremos como tomar prueba para ver si estoy enfermo o no. Sería un error
que me tome una de antígeno si yo no tengo síntomas. Ahí la indicada sería una PCR por el tipo de estudio que busca los genes blanco de este virus y es mucho más sensible y más específica. Espero que con esa información nos apoye para decidir qué tipo de prueba es la mejor y en qué momento es el ideal para tomarse. Entonces, entendí bien, doctor, que la prueba de antígenos la debemos de tomar si estamos sintiendo algún síntoma, mientras que la PCR, ahí sí, en cualquier momento la podemos tomar. Exacto. La PCR afortunadamente te detecta desde la etapa presintomática o asintomática y la fase sintomática. Entonces, los 3 espectros o los 3 bloques de posibilidades te lo detecta. La de antígeno, su mejor rendimiento es cuando hay síntomas. Correcto. Muy bien. Muy buena respuesta. Gracias. Ahora vamos al tema de los cubrebocas. Hemos visto cubrebocas de todos colores y sabores, con una capa, 2, 3, la careta. O sea, ¿qué es lo efectivo a usar? ¿Cuál es el cubrebocas a usar? Y especialmente considerando niños chiquitos, ¿verdad? Que no es tan fácil. El grande, como quiera, sabe que lo debe de poner y sabe lo que debe de hacer. Pero los chiquitos es un poco más complicado. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, mira, una parte importantísima, Beth, es primero que se utilice. ¿Por qué? Porque, o sea, primero se tiene que utilizar. ¿Cuáles son los contextos donde se debe utilizar acorde a la CDC, a las recientes recomendaciones? 1, en los lugares indoor, en las partes cerradas, particularmente cuando no se puede tener la certeza de la sana distancia y de la ventilación. Entonces, entiéndase un salón, entiéndase un transporte público, entiéndase un cine, entiéndase todos estos lugares donde vamos a estar cerca de gente y es probable que estemos más de 15 minutos ahí y es probable que estemos no garantizando la distancia. Entonces, esos lugares idealmente hay que evitarlos. Si no se pueden evitar y son lugares cerrados, ahí debe haber cubrebocas. En casa, ¿tengo que utilizar cubrebocas? No, si no hay enfermos. En exteriores, ¿se debe utilizar cubrebocas? No, a menos que no se pueda guardar la distancia también. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo mejor hasta muy bobo. En una peregrinación, ¿es en el exterior? Sí, es en el exterior. Pero vamos a estar juntos porque estamos pegaditos, entonces estaríamos obligados a usar un cubrebocas. En la montaña, en Chipinque, en la Huasteca, si no estás junto a gente que no conoces y que no conoce su estado de vacunación y que no conoce su burbuja de seguridad, ahí te tienes que poner cubrebocas. Ahora, esos son así como que los escenarios donde debemos utilizar cubrebocas. Por lo tanto, las aulas y las escuelas aplican como un sitio cerrado, donde aunque guardemos la distancia, hay riesgo de contagio. Entonces, los niños tienen que usar y los profesores tienen que usar cubrebocas. ¿Qué tipo de cubrebocas? La recomendación es que sea de más de 2 capas. El uso de un cubrebocas tricapa más uno de tela encima era la mejor opción. Un cubrebocas tricapa que haga fit completo en la cara es suficiente. Por ejemplo, hoy se venden cubrebocas tricapa para niño. Es muy importante que este tema del fit haga sello sobre la carita del niño. De nada sirve un cubrebocas holgado que deje huecos a los lados de las mejillas o por la barbilla. ¿Por qué? Porque por ahí puede entrar flujo de aire contaminado por las partículas virales. Entonces, sí es bien importante eso. Una cosa también es relevante. Si vamos a ponerle a los niños cubrebocas de tela, de preferencia los cubrebocas de tela también deben ser de doble capa o de triple capa y se tienen que lavar a diario. Se tienen que lavar a diario y secar a diario. No se debe permitir un cubrebocas que yo use todos los días sin asearlo. O deben llevar inclusive en una bolsa de plástico seca
un sustituto por el supuesto que el cubrebocas que traigan se pueda ensuciar. Una cosa muy relevante, no se deben usar cubrebocas con válvula. ¿Por qué razón? Porque los cubrebocas que tienen válvula protegen a la persona que trae puesto el cubrebocas, pero no protegen a la comunidad. Las partículas virales pueden salir por las válvulas y recordemos que los niños pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad. Por lo tanto, pueden estar arrojando virus a través de las válvulas y tenemos una falsa percepción de seguridad. Respecto a las caretas y gogles pueden ser una alternativa combinadas con cubrebocas correcto y bien puesto. Las caretas solas, aunque hay estudios que están caminando, no parecen en este momento tener una indicación para ser recomendadas, las caretas solas, así como los lentes solos o los gogles solos, ¿verdad? Siempre es con el must de usar la mascarilla. Y una cosa importantísima también, debe cubrir desde la nariz hasta la barbilla y debe dejar, como les platicaba, sello alrededor. No es factible que alguien no la traiga o lo traiga en el cuello o lo traiga arriba. Respecto a los niños menores de 2 años, no se recomienda que lo usen por una razón muy simple. Se van a estar llevando la mano a cada rato a la cara y hay más riesgo de que ellos mismos se autoinoculen. Respecto a los niños mayores, pues sí tiene que ver mucho el tema de la educación en casa. Permitir que los niños salgan del vehículo cuando los entreguemos o del transporte ya con el cubrebocas puesto, porque nosotros papás tenemos que garantizar que se lo hayan puesto bien. De otra manera, ya en el camino, en el pasillo, algo va a pasar, no se lo van a poner bien y hay un riesgo incrementado de fallo del cubrebocas. Muy bien, entonces la clave, mínimo 2 capas, mejor 3, pero súper ajustado todo. Así es. Oigan nomás, muy importante, y asegurar que ya lo traigan puesto antes de bajar del carro. Así es, algunas personas cuando el cubrebocas les queda grande le hacen un doblez acá atrás, en la asa, se hace un doblez y se aprieta un poquito más y eso permite un poquito más de ajuste. Ok, perfecto, muy bien. Dos recomendaciones que voy a hacer, nada más 2 comentarios acerca de esto. Una cosa muy práctica, si agarras un cubrebocas y lo pones tú contra una fuente de luz, un foco, el sol, etcétera, si eso te protege y te permite o te evita que te llegue la luz, quiere decir que es un cubrebocas que tiene un buen grosor. Un cubrebocas delgadito no va a hacer eso. La gente que utiliza un cubrebocas como el tipo quirúrgico que utilizamos en algunas ocasiones o que utilizábamos antes, la recomendación más ideal sería que fuera un cubrebocas doble, ¿verdad? Que eso es una situación que tenemos que hacer. Ahora, otra cosa, en los niños abajo de 2 años, como tienen poco cuidado y es difícil tenerlos con un cubrebocas, otra cosa que podemos recomendar es utilizar los cuellos. Y si ese niño a lo mejor va a tolerar más, que ponga yo un cuello y con eso lo cubra, a traer colgado algo de las orejas o de la cabeza. Pero ese cuello, la recomendación es que esté doble, o sea, que sea un cuello que se pueda doblar y que la parte doble te cubra de la mejor manera la nariz y la boca. Obviamente, si eso lo agregamos con una careta, o si no puedo hacerlo del cubrebocas ni lo del cuello y la careta es mi única opción, hay que tomarla. Aunque no sea la mejor opción, hay que tomarla, porque el niño de 2 años es muy difícil que se pueda mantener en su lugar un cubrebocas, es casi imposible, ¿verdad? Ok, muy bien, pues muy interesante. Un comentario, Beth, que nos acaban de hacer una pregunta. Los desechables se desechan. Sí. Los desechables, los cubrebocas desechables se tiran, no se guardan para reusarlos. ¿Ok? Correcto. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tema de las vacunas contra el COVID. Realmente, una de las dudas es, ¿debo de buscar vacunar a mis hijos de 12 años o mayor? Digo, porque en México no se consiguen. ¿Es algo que debo de tratar de lograr para mis hijos que cumplen con la edad que se permite? Gracias, Beth. Yo tomo la pregunta y realmente la recomendación actual es que si tenemos acceso a la vacunación,
dentro de los grupos de edades autorizados al momento, la recomendación es aplicárnosla. Y esto incluye a la población, al menos al momento en Estados Unidos, por ejemplo, mayores de 12 años. En México ya están aprobadas por al menos la vacuna Pfizer para el uso de adolescentes mayores de 12 años. Sin embargo, la estrategia nacional, como sabemos, es escalonada y hay que esperar a que llegue la fecha de aplicación de este grupo de edad. Si las familias tenemos oportunidad de acudir a los países que tienen esta estrategia de vacunación abierta, como Estados Unidos, para vacunar a mayores de 12 años, la recomendación es que lo hagamos y solamente puntualizar, porque seguramente va a haber personas que ya han leído un poco al respecto y todo el tema de la miocarditis, ¿verdad? Que es una complicación extremadamente rara que se ha presentado en algunos pacientes adolescentes, principalmente hombres, después de su segunda dosis, y es un porcentaje tan pequeño que las mismas autoridades, tanto mundiales como locales de Estados Unidos, han pues sopesado los riesgos-beneficios y por mucho son mayores los beneficios de la vacunación. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que estos casos de las probables estas miocarditis, más del 99% de los casos han requerido solamente vigilancia, uso de ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, que es el Advil, el Motrin, para desinflamar, y todo es manejo ambulatorio, ¿verdad? Entonces, esto es porque muy probablemente las personas, las familias del foro conocen de esta complicación reportada y no debe ser una causa o una razón para diferir la vacunación. En cuanto tengan oportunidad, la recomendación es que se la pongan. Y las perspectivas para México, para esas edades de 12 en adelante, se ven todavía muy lejos, doctor. Pues la estrategia nacional, como sabemos, pues va escalonada en cuanto a grupos de edad y están intercalando también con los grupos que denominaron rezagados. Entonces se espera que eventualmente lleguen a esas edades, sin embargo todavía no tenemos pues un calendario fijo como para decir cuándo sería esto. Si antes de que sea la fecha de esta estrategia tenemos la oportunidad, pues qué mejor, y así logramos un mayor porcentaje de la comunidad vacunada y de manera indirecta estamos protegiendo a mi compañero o compañera que todavía no tiene la edad para ponérsela o que no ha podido viajar para ponérsela. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, yo creo que, sí, dime. Discúlpame, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. La única cosa que ha hecho una diferencia en la evolución y en las olas que hemos tenido y en la enfermedad, en la complicación, ha sido la vacunación. Entonces, creo que es muy importante que la gente tenga la conciencia de que la vacuna es algo que nos va a ayudar. Y segundo, la única vacuna que ahorita puede estar disponible para niños que tienen de 12 años de edad a 16 es la Pfizer. México recibe vacunas de varias partes del mundo y no únicamente la Pfizer. La única autorizada y aceptada por la COFEPRIS aquí en México es la Pfizer. Claro que el tiempo en que vaya a llegar no lo sabemos, porque la estrategia es ir de gente adulta a niños. Sin embargo, ya está aceptada aquí, nomás teniendo la oportunidad de que tengamos Pfizer. ¿Y hay la posibilidad de que se abra a la iniciativa privada, la vacunación? De hecho, adelante. No, nada más era una duda, porque hemos estado buscando a través del gobierno y sé que se ha hablado de la posibilidad de que la iniciativa privada pudiese arrancar un programa de vacunación con niños. Recientemente, la semana pasada, de hecho, se autorizó por la FDA en Estados Unidos justamente la vacuna Pfizer para propósitos ya no de emergencia. Todas las vacunas que se han autorizado actualmente fueron para uso de emergencias y para uso, compra y distribución por los gobiernos federales de los países. Pfizer ha sido la primera en ser autorizada. Entonces, en Estados Unidos, seguramente pronto, en los siguientes meses, va a entrar el proceso de distribución a través de las farmacéuticas que ya lo hacen, pero que ahora sí lo van a poder hacer de manera comercial. En México, seguramente vamos a ir detrás de ellos, pero sí, definitivamente, probablemente en lo que pase del semestre, vayamos a tener alguna noticia al respecto de comercialización
en México de vacuna Pfizer y seguramente sí van a venir las otras también. Pues qué bueno, qué bueno. Excelente, gracias. Ok, ahora sí, vamos a una parte un poquito que confunde, el poder entender en qué momento debo de aislarme, ya sea yo como adulto o mis hijos, si hemos estado en contacto con alguna persona que salió positivo de COVID. O sea, si estuve cerca de alguien, por mínimo que sea, ¿eso implica que ya me tengo que aislar? ¿O qué nos pueden decir ahí? ¿Cuáles son las reglas como para decir, híjole, sí, sin vuelta de hoja me tengo que aislar? Pues actualmente la recomendación es que si conviví con una persona por más de 15 minutos a una distancia menor de 1,5 metros y esa persona salió positiva o tenía síntomas en ese momento, es importante que nos aislemos hasta saber cuál es mi estatus, ¿verdad? Las reglas del juego cambiaron un poco con el advenimiento de la variante Delta y algunas otras variantes. Es importante mencionar que la variante Delta es mucho más transmisible y estos tiempos que se habían denominado al principio de 15 minutos y 1,5 metros ya han cambiado y se han reducido a hacer contactos en ocasiones más esporádicos o más pequeñitos. No sé si ustedes, las familias, les ha tocado escuchar más oye, antes en una reunión que había 10 personas se contagiaban 2, ahora en una reunión de 10 personas se contagian 6. Eso no es casualidad y es por el tema de la variante. Entonces, contestando puntualmente a la pregunta, si yo tuve contacto, ya sea de pequeño, de 3 a 5 minutos, en una distancia no respetada y en un ambiente cerrado, la recomendación es aislarme hasta no saber cuál es mi estatus, ¿verdad? Y ahí complementaría mi respuesta con cuál es el siguiente paso para saber mi estatus, pues saber la prueba diagnóstica, en este caso una PCR, tomada mínimo 48 horas, pero se prefiere de 3 a 5 días después del contacto. O sea, por ejemplo, volvemos al ejemplo muy objetivo que decía hace ratito, ¿no? Si esta reunión fuera en persona en el auditorio y mañana nos platican que alguien salió positivo, yo no tengo que correr al laboratorio y hacérmela porque sería muy temprano. Tendría que esperar un mínimo de 48 horas, pero preferible entre 3 y 5 días posterior a mi contacto. Y una cosa importante, Oscar, de decir que la espera es en cuarentena en casa. Totalmente. ¿Por qué? Porque podemos traer el virus y andarlo dispersando. Entonces, esa espera es una espera de vigilancia activa de síntomas en casa. Si no tengo síntomas, entre el tercero y el quinto día se hace una prueba. Sale negativa, me reincorporo. Ahora, eso es importante también porque luego tenemos contacto adultos con niños y sospechas, ¿no? Una cosa importante, el estado de vacunación de la persona también es importante. Si yo adulto tengo esquema completo de vacunación y estuve en contacto con alguien positivo, si no tengo síntomas, puede ser que solamente cuide mi entorno con cubrebocas y demás y hacerme la PCR entre 3 y 5 días. ¿Ok? Si no me hago una PCR, me tengo que hacer ese cuidado 14 días porque estuve en contacto. ¿Ok? Entonces la recomendación para los papás, retírate, aíslate durante 3 a 5 días, hazte la prueba y sales de la duda, ¿verdad? Y si no te haces la prueba, entonces tienes que mantenerte en confinamiento 14 días. 14 días. Correcto. Yo creo que eso es muy importante. Aquí lo importante también es saber que el virus puede tardar hasta 14 días en incubarse. El hecho de que me haga una prueba a los 3 a 5 días y no tenga síntomas casi es una oportunidad de decir que no tengo nada, pero no tengo la seguridad al 100%. La otra cosa que me gustaría comentar, si yo me hago una prueba de antígeno, porque es más barata, de 3 a 5 días, y detecto que estoy positivo porque ya tengo algún síntoma y ya me hizo la prueba y me estoy positiva, le podemos hacer caso. Pero una prueba de antígeno sin síntomas en 3 a 5 días, probablemente no me va a decir nada. 50% de eso a lo mejor voy a estar enfermo y 50% no. Entonces la PCR es el punto más importante. Y un punto 3 importante. Veamos seguido que
tenemos mamás que tienen bebés chiquitos en el grupito burbuja, en el kinder burbuja, en la casa de alguien, 3, 4, 5 niños. En el momento en que salen positivos alguno de esos niños o la familia de ellos, automáticamente ese kindercito debe tener responsabilidad de irse cada quien a su casa por un periodo mínimo de 7 días. Porque luego sucede que por la inquietud del niño, ocupación de la mamá o simplemente ya es tiempo de que regrese porque no vi que se enfermó a los 3, 5 días, no mando. Eso es lo que está haciendo que esto se haga grande y grande y grande. Hay que ser responsable, hay que guardar a nuestros hijos. Igual, si yo tengo una sospecha, un hijo con un COVID positivo, ese niño no lo puedo mandar ni con mi hermana y menos con mis padres. Hay que encerrarse en la casa, hay que hacer un cerco uno mismo y una vez que estés en la casa, empezarnos a vigilar y hacer la prueba si tiene síntomas o usar una prueba de PCR de 3 a 5 días después de que tuvimos el contacto con aquella persona. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora vienen una serie de preguntas que todas están relacionadas con la interacción, con el socialito, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y al principio hablaste algo de eso, doctor Castilleja. A ver, vamos a establecer algunos escenarios y ustedes díganme, ¿cómo lo ven? ¿Verdad? ¿Qué tan seguro es o no este tipo de convivencia? Por ejemplo, si el papá o la mamá o ambos salen de viaje en avión o algún otro medio público, ¿el niño debe de confinarse cuando regrese? ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que si fuiste a un viaje y hiciste un viaje doméstico aquí en México, te fuiste a Cancún y regresaste, donde tú estás seguro de que estás vacunado y que no tienes ninguna situación, pero tus hijos no tienen vacuna, el riesgo existe como quiera de los hijos adquirir una enfermedad. Lo ideal sería confínate de perdido 3 a 5 días y hazte una prueba como si hubieras estado con alguien positivo. El avión es un lugar cerrado. Vamos de 150 a 250 personas que cambian el aire, que se hace un recambio, correcto, lo hacen, pero sin embargo, tú vas, ¿verdad? Brazo con brazo, codo con codo con una persona que tienes el riesgo de que te haya contagiado si es que tenía COVID. Entonces, allí lo ideal sería que esa persona se aislara, ¿verdad? Lo ideal, 7 días. Y lo ideal es que te hicieras una prueba como si hubieras estado en contacto con alguien positivo desde mi punto de vista. O sea, si el papá todas las semanas sale de viaje porque es parte de su trabajo, ¿el niño debe de quedarse en casa? Yo diría que eso sería una cosa ideal hacer. Si el papá si está vacunado y si es una persona que ha sido muy cuidadosa con su persona, aún así tiene riesgo si vino en un avión. Entonces, ahora vamos a otro escenario. ¿Qué pasa si la familia va en plan familiar, en carro, y se van a Chipinque o se van a una cabaña, se van a un lugar así tranquilo? ¿Ahí hay algún problema? A mí no me parece que en ese escenario tuviera riesgo solamente si fue la familia o inclusive convivencia con familias que han tenido el mismo nivel de responsabilidad y precaución. Ok. Ahí está más tranquilo. Yendo a lugares abiertos, ventilados, ¿verdad? Entonces, y van y regresan y vamos a la casa y nos vamos a seguir cuidando y la familia B y la familia C también lo hacen con el mismo nivel de responsabilidad. Yo ahí no veo una razón para un confinamiento mayor. Muy bien. Muy bien. A ver, ahora hablando de eventos sociales, así las interacciones entre adultos. A ver, platíquenos, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué tanto riesgo hay? Pues si voy a una boda, o voy a una despedida, o alguna merienda, ¿cómo sé hasta dónde es seguro? Mira, realmente en cualquier interacción social existe el riesgo y esto no es como para ya decir que vamos a vivir un futuro prolongado encerrados, pero como lo recomiendan los expertos a nivel mundial y yo comparto esa opinión, es que si ahorita estamos en un momento de un cambio importante a nivel local, que es el regreso a las escuelas, pues tratar de no meter dos factores al mismo tiempo. Si ya estamos progresando
a regresar a las escuelas, pues no busquemos ruido, fomentando también cosas sociales, vamos como un paso a la vez. Y yo pienso que si ya estamos animándonos al paso de la escuela, que por mucho tiempo se le dio la prioridad que es real para el neurodesarrollo, la interacción social, lo cognitivo de los niños, pues vamos a empujar a la población pediátrica ahora como la más importante y que disfruten ellos y que aprendan ellos y que se beneficien ellos. Entonces, si estamos usando este eslabón, pues dejar lo social un poquito relegado para evitar más riesgos, ¿verdad? Y puntualmente contestando a lo que comenta, cualquier interacción social es riesgosa. Si vamos a hacer alguna de ellas, preferir que sea con personas que estén vacunadas, que sea una cantidad de personas bastante limitada, es decir, pues no más de 5, no más de 6 personas, en un ambiente ventilado y que sea una interacción relativamente corta, que de preferencia no implique que tengamos que retirarnos nuestra protección de cubrebocas. Ya si hablamos de decir, oye, voy a ir a una boda y mi niño tiene clases mañana, pues yo creo que ya todo el mundo sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Que no sería lo mejor. Correcto, Ujú. correcto. Y en el caso de nuestros hijos, sí, digo, queda claro y supongo que hay paralelos también para los niños con lo que ustedes acaban de comentar con los adultos. Pero si, por ejemplo, quiero invitar a un amiguito del salón o a una reunioncita privada con los niños de del salón de mi hijo, ¿es posible o es mejor evitarlo? Yo creo que ahí el sitio de la reunión se vuelve como una extensión de la escuela. Y si ellos ya están viéndose en la escuela, pues no veo la razón por la cual no podrían como extender esa convivencia a este otro entorno, siempre y cuando se sigan las mismas medidas que se están siguiendo en la escuela. Cambiaría el entorno, pero las medidas seguirían iguales. Y ahí se haría más vigente o cobraría más relevancia esto de la corresponsabilidad, de decir, a ver, si yo creo que mi niño o niña no está en las condiciones óptimas para asistir a esta reunioncita, pues evitarlo o postergarlo. Y así también, si ocurre algún síntoma o alguna sospecha posterior a una de estas reuniones, la responsabilidad de notificar al resto de los papás para que se haga lo pertinente. Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, ahí, si ya yendo a casa, a lo mejor, pues se me hace menos problemático ya que los niños estén sin cubrebocas. Eso no puede ser, ¿verdad? Hay que traer el cubrebocas a uno en casa. ¿Es así? Sí. Y yo creo que aquí lo importante es entender que si es un área abierta es mejor. Siempre será mejor un si área es una distancia apropiada mayor de 5 pies, unos 50, 6 pies, 1,80, mejor. Si es gente conocida, que es gente responsable, mejor. Si es gente que estamos vacunados, mejor. Entonces, yo creo que hay que poner en la balanza la decisión de que si nuestros hijos van a algún lado a otro y si conocemos el entorno, vamos a tener una decisión fácil. Si yo tengo que ir a un lugar que es cerrado, donde la posibilidad es un salón de fiesta, está chiquito, y aunque los niños van a tener un cubrebocas, andan juntos para arriba y para abajo, la posibilidad de que yo adquiera ahí algo de enfermedad va a ser más fácil a que si lo hago en un patio, en un área abierta, ¿verdad? Entonces hay que poner en la balanza los pros y los contras y la decisión no va a ser difícil de tomar, ¿verdad? Sí, como que yo lo que escucho de ustedes, de los tres, es que hay que tomar en consideración el ambiente en el que estamos, el cuidado que las demás personas están teniendo, estar en lugares abiertos, cuidar de más posible los protocolos, y bueno, estar muy conscientes del momento que estamos viviendo y de la importancia de estarnos todos cuidando. ¿Es correcto? Así es. Si me permite agregar lo que comentaba el doctor Amarante, de esto del tema de las reunioncitas sociales de los niños, no importa solo como el momento, sino la calendarización, ¿verdad? No como para decir, hoy mi niño va a casa de ella, mañana a casa del otro, o sea, decir, bueno, tuvo un evento social, una reunión, dejar pasar un tiempo, es decir, de 5 a 7 días para ver si algo pasó en ese tiempo y ya decir si mi niño o niña está lista o listo para acudir a otra, ¿verdad? No hacerles un calendario, decir lunes acá, martes acá, miércoles acá, porque todo está abierto y con cubrebocas, no, más bien podríamos dejar una semanal
para evitar que tengamos mayor riesgo. Correcto. Correcto. Pues muy interesante, la verdad, todas sus respuestas. Muchas, muy buenas recomendaciones y orientaciones para nosotros. La verdad es que veo el chat y hay muchas preguntas. Entonces me parece que este tema es así de no acabar, ¿verdad? O sea, salen y salen y salen. Ya me imagino ustedes en sus consultorios la cantidad de preguntas que les hacen. Entonces, aunque ya se nos está acabando el tiempo, sí quisiera pedirle a Gaby y a Dinora, que han estado viendo las preguntas que han puesto ustedes, si hay unas 3 o 4 que consideran, engloban o representan más las preguntas de la mayoría de las personas que pusieron preguntas en el chat. Si quieren, por favor, directamente hacer esas preguntas a los doctores, se los voy a agradecer. Hola, buenas noches. Esta es una de las preguntas que nos llamó mucho la atención y nos gustaría que nos resolvieran. Hay una que dice aquí, cuando hay una persona expuesta, ¿se tiene en cuarentena toda la familia o solamente al niño expuesto? Pues ahí sería importante ver cómo se va formando la cadenita. Si la exposición es como niño con niño, ver qué pasó posterior a esa convivencia. Si mi niño que estuvo con el contacto llegó y convivió de manera estrecha con toda la familia, es decir, besos, abrazos, dormir en mi cama, etcétera, pues bueno, considerar que el núcleo se extiende. Es muy importante que si el caso índice, digamos, o el sospechoso se torna negativo, o sea, salió negativa su prueba, entonces se deshace toda esa cadenita subsecuente. Pero si sale positivo, habrá que tomar las pruebas pertinentes y el aislamiento posterior. Muchas gracias. Complementar ese tema, Oscar, con 2 conceptos. Es que una cosa es aislamiento y otra cosa es cuarentena. La persona que está positiva, el paciente que tiene síntomas y que tiene una prueba positiva, ese paciente se aísla. Ese se encierra en un cuartito, se le cuida, se le lleva la comida, cosas. El resto de la familia se queda en cuarentena hasta que se observe, 1, presencia de síntomas, 2, que se haga una prueba y que sea negativa, 3, no se hicieron pruebas, no hay síntomas, pero pasaron 14 días y ya no hubo ninguna evidencia de enfermedad. Entonces, la cuarentena es para los contactos de riesgo de una persona que terminó aislada. Miren, yo quiero hacer un comentario aquí. Perdón, quiero hacer un comentario aquí en la vida práctica. Aislar a un niño menor de 5 años es imposible. ¿Sí? Tenemos una familia, somos papá, mamá, 2, 3 hijos. Aislar a un niño que tiene 2, 3, 4, 5 años es imposible. Ese niño no lo puedo aislar. No va a estar en su cuarto solo, no lo voy a poder manejar en una habitación, no lo voy a poder mandar con nadie. Entonces, automáticamente para mí, la persona que tuvo un contacto se aísla a la familia. Y esa familia, finalmente, si queremos ser responsables, hacemos una pruebita 3 o 5 días después de esto a los que desarrollen síntomas y vemos cómo estamos. Las personas que hemos estado aisladas porque tenemos COVID, después de unos días te vuelves loco de estar encerrado. No quiero pensar un niño que va a ser, por más distractores que tenga y ayuda, y alguien lo tiene que atender. Entonces, lo práctico es, enciérrate en tu casa, ocúpate de tu familia, hazte una prueba en la oportunidad que tengas. Eso creo que es lo práctico. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. Insistiendo una vez más en el tema de los viajes, porque hay muchas dudas respecto a eso. Si el papá o la mamá viaja por trabajo, ¿se debe de enviar al niño a la escuela o ahí aplica como aislamiento? Ahí la persona que está en riesgo de tener el virus es quien se expuso al viaje. Entonces, mientras esta persona tenga las precauciones en casa, estar con cubrebocas, lavado de manos y vigilancia estrecha de los síntomas, si está completamente vacunado el papá o la mamá y no tienen síntomas, a los 3 a 5 días después del viaje se hacen una PCR y está negativo, ya pueden convivir de manera regular.
Muy bien. Hay otra duda sobre la prueba nueva de saliva. ¿Si es efectiva? Sí, si me permiten también déjame, agarro yo esa. Mira, las pruebas de saliva están validadas como método de tamizaje masivo en salud pública, no para diagnóstico de COVID. Yo sé que ya andan rondando por ahí de manera comercial pruebas de saliva. Yo no las recomiendo en este momento. Nosotros no las recomendamos para fines de diagnóstico. Para fines de diagnóstico de alguien asintomático es una PCR nasofaríngea. Para fines de diagnóstico en alguien con síntomas es una prueba de antígeno. En screening, tamizaje masivo, se están empezando a recomendar las pruebas de saliva en un sistema que se llama de pooling. Es decir, tomas varias personas, se toman varias muestras en una sola examen que para fines de diagnóstico de la enfermedad, hoy por hoy no es recomendable. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, voy a pasar yo con otras preguntas por acá. Una de ellas fue, ¿la contagiosidad del virus es igual en niños y en adultos? ¿Y cuál es el porcentaje real de niños asintomáticos? La contagiosidad, o sea, digamos, un niño se puede contagiar de la misma forma que un adulto. O sea, no, al principio se hablaba que los niños tenían menor probabilidad de contagiarse por un tema de receptores, eran unas teorías, no se han podido sustentar esas teorías y hoy se sabe, y más hoy que nunca, se sabe que con la variante Delta un niño es tan vulnerable como lo es un adulto en los mismos escenarios clínicos. Entonces, la edad no parece ser un factor protector en contra de contagiarse. Y el porcentaje de personas asintomáticas es difícil obtenerlo en estudios porque tendrías que hacer un muestreo aleatorio a personas que no tienen síntomas, pero se ha descrito en pediatría entre un 35 y un 40%. Entonces, ese ha sido el talón de Aquiles de la pandemia en la población pediátrica, porque tenemos un porcentaje de pacientes asintomáticos mayor que lo que parece presentarse en la población adulta. Ok, perfecto. Ahorita hablaba el doctor Castilleja acerca de que, bueno, con la variante Delta, obviamente, pues lo que se había analizado antes ha cambiado, ¿verdad? Hay aquí una pregunta de un papá, o bueno, de alguien del público que dice que sí es seguro regresar a clases con la variante Delta. O sea, el regreso a clases es seguro si hacemos todas las recomendaciones y desde todas las ópticas posibles, ¿verdad? Todas estas esferas de las cuales se han estado hablando y que la institución ha implementado según vi en la información que me hicieron llegar. Son múltiples los pilares que sustentan el regreso a clases seguro y estos incluyen lo que platicamos: cubrebocas, distancia, ventilación, y corresponsabilidad en cuanto a síntomas, detección y filtros. Tal vez la pregunta, quería decir, ¿cómo es el mejor momento? Es difícil saberlo porque no sabemos cómo va a ser el futuro cercano, pero sabemos que actualmente la ola va en un descenso y pues bueno, si estamos sopesando o poniendo en la balanza los riesgos y beneficios, pues sabemos que los beneficios de la escuela son tangibles e innegables. Por eso la institución y en general la Secretaría de Educación pues ha optado por todas estas medidas de prevención. Cabe el comentario no adicional de que afortunadamente es algo opcional y que tenemos estas modalidades de me quedo en la online, me quedo híbrido, para hacer una transición como consciente y controlada. Ok, perfecto. Y otra pregunta es, ¿cuál es el estatus de los hospitales? ¿Si siguen a tope? Fernando, te debe responder en eso. salud pública todavía siguen. Sí, como que me congelé tantito. Les comentaba que los hospitales están empezando ya a bajar sus números. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque siempre, cuando hay una modificación grande social, por ejemplo, el regreso a clases, los siguientes 15 días van a ser bien relevantes porque pueden incrementarse el número de casos. Entonces, hoy los hospitales ya tienen un poco más de espacio. Nosotros realmente pues, ya abrimos el hospital desde hace una semana también,
pero pues no es un dato para echar las campanas al vuelo, ¿no? Yo creo que hay que seguir cuidándonos y vigilándonos y estaremos muy atentos qué va a pasar en las siguientes 2 semanas después de la apertura de clases. Perfecto. Hay otra que se presenta aquí, dice, en Francia, Alemania e Inglaterra hacen estudios a los alumnos de kinder, primaria y secundaria 2 veces por semana con un pool de testing de saliva, como lo comentábamos ahorita, y han tenido mucho éxito con este método preventivo limitando los contagios. ¿Consideran ustedes que sería importante que los colegios privados en México implementen esta estrategia? Si quieres, también, déjame la agarro esa también y si quieres la complementan. Siempre se ha dicho que entre más pruebas se hagan, es mejor. Pruebas, pruebas, pruebas. Así lo dijo la OMS desde que inició la pandemia y eso no ha cambiado. Sin embargo, también tenemos que ver cuestiones operativas. El costo de estas pruebas es muy alto, inclusive las de testing. ¿Por qué? Porque debe haber un programa de contact tracing, es decir, sale un positivo, hay que hacerle rastreo. O sea, sí son buenos esquemas donde la salud pública se encarga también de las pruebas. Si no, imagínense que eso quisiéramos hacer con la salud pública, con la educación pública en México. Pues no, imposible. En los colegios privados, pues habrá alguien que lo pueda hacer, pero habrá alguien que no pueda hacerlo. Entonces empezamos a discriminar y empezamos a perderle el valor a las medidas que realmente sabemos que funcionan, que son la protección, cubrebocas, ventilados, etcétera. Entonces, de hecho, hace ratito vi una pregunta por ahí que la quiero apuntar aquí. A ver, ¿el colegio puede garantizar ante la seguridad, ante la falta de ética de las familias? A ver, es una corresponsabilidad del colegio y de las familias. Si estamos peleando por abrir las escuelas, si estamos peleando porque nuestros hijos regresen, nada va a ser seguro ante la falta de responsabilidad. Entonces, ese es un mensaje muy, muy relevante que nos tenemos que llevar todos esta noche. Beth, pues tú nos dices cómo andamos de tiempo, si le seguimos o aquí la dejamos. Yo creo que podríamos pasarnos horas, pero hay que respetar el tiempo de los doctores y el tiempo de todos los demás. La verdad, les agradecemos muchísimo todo lo que nos han ayudado esta noche a resolver nuestras dudas. Nos queda muy claro a todos en el AIM, como a la comunidad entera, que todos somos corresponsables en prevenir la transmisión del virus. Es como decías ahorita, doctor. O sea, cada uno de nosotros tiene que tomar las medidas recomendadas esta noche. Entre nosotros y nuestras familias tendremos un regreso a clases seguro. Y Dios mediante, con el tiempo podamos regresar a días escolares más largos y después hasta presencial para todos los días. Pero, pues bueno, un paso a la vez. Recuerden, por favor, todos, si me protejo yo, te protejo a ti y nos protegemos todos.